que con corazón dispuesto echamos a un lado todo pensamiento que pueda impedir de que recibamos la palabra del Señor pura, así como la está mandando, y que el Señor me ayude a exponerla de una manera clara, de manera tal que salgamos todos edificados. Así que arrancamos, ¿verdad que sí? Vamos a estar hablando sobre la persistencia, perseverancia, persistencia. Así que eso es una palabra que realmente tenemos que indagar para poder sacarle el zumo y poder entender cómo esta palabra se hace vigente en la palabra de Dios, cómo resalta para atraer nuestra atención y que nosotros entendamos que es una palabra muy importante en nuestras vidas porque la necesitamos. Ya usted va a ver. Y vamos primero a comenzar dando el significado. Me gusta usar mucho el significado de la palabra porque no es lo mismo que te digan amor y te pregunten qué es amor. Como que es difícil, ¿verdad?, de describir. Pero gracias a Dios por los medios que tenemos del significado, de poder obtener el significado de las palabras para abrirnos más el entendimiento de manera tal que esa palabra de Dios pueda surgir con mayor efecto y más rápido la voluntad de Dios al enviarla. Y dice el diccionario que el origen de la palabra persistencia emana del verbo latín persistere, que traducido es mantenerse firme y quieto. Persistencia. ¿Mantenerse qué? Firme y quieto. Así que no es algo que se tambalea, ¿verdad? Y que está de lado a lado como las olas del mar, no. Persistencia significa mantenerse firme y quieto. Persistencia es la acción y efecto de persistir, o sea, mantenerse constante en algo, durar por largo tiempo. Usted sabe que hay personas que no se pueden estar quietas, ¿verdad que sí? Eso nos pasa a todos, a mí también, no puedo estar quieta, pero hay momentos que requieren estarse quietos, estarse firmes, esperar, ¿verdad que sí? Especialmente váyase a una oficina de gobierno y póngase a pelear allí para que usted vea cómo lo sacan. ¿Espera o se va? Cambia la cita si no puede esperar. Así que hay momentos en la vida que se requiere que nosotros estemos firmes, que estemos quietos, que estemos esperando en el Señor. Y en eso se envuelve mucho la paciencia, ¿verdad que sí? Y la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Y gracias a Dios que es fruto del Espíritu Santo. Y queriendo decir que no viene de nosotros, que viene de Dios. Y que si le creemos a Dios, sí podemos esperar en Él pacientemente. Otro significado, otra palabra para persistencia es que es un valor muy importante para alcanzar un objetivo o llegar a una meta. Escúchalo de nuevo, me gusta repetir. Persistencia es un valor muy importante para alcanzar un objetivo o llegar a una meta. Y este ejemplo lo podemos ver bien claro en los atletas, ¿verdad que sí? En los deportes. Tienen que aprender a esperar porque el objetivo, ¿okay?, para llegar a la meta no comienza cuando sale corriendo, sino que sabe que por delante hay una carrera que correr, que tiene que ser persistente si quiere llegar al final. Y nosotros como cristianos estamos corriendo la carrera de fe. Una carrera de larga distancia que se requiere persistencia. ¿Por qué? Porque usando el ejemplo nuevamente de los atletas que corren, hay obstáculos que son necesarios, que sabe que va a encontrar en el camino y tiene que ser persistente y saber que va a llegar un momento en la carrera en que se va a encontrar con el obstáculo y tiene que saber qué va a hacer. Nosotros como cristianos estamos corriendo la carrera de fe y el Señor nunca nos prometió que esto iba a ser un camino de rosas, y si es de rosa tiene espinas, y tampoco nos dijo que iba a ser un camino de algodón. El Señor nos advirtió que si Él había sufrido, que si Él había pasado por lo que había pasado, que Él era el maestro,
cuánto más sus discípulos tendrían también que pasar este caminar con llanto, con dolor, sufrimiento, con prueba. Pero lo más lindo de todo esto es que Él dio una promesa. Que perseveráramos, que creyéramos, que si Él venció, nosotros también venceríamos. Bueno, eso es para darle gloria y honra al Señor, porque es el Señor el que ha trazado el camino. Y si Él trazó el camino, Él sabe los obstáculos que iban a haber. Y Él nunca contó con nuestra fuerza, nunca contó con nuestro conocimiento. Él contó con todo lo que venía de Él, porque sabía que solamente mirándolo a Él y tomando la palabra, la dirección, la guía, el GPS, póngale el nombre que usted quiera, si lo seguíamos, íbamos a cruzar al otro lado, porque Él está preparando morada, y no solamente está preparando morada, sino que dice, ustedes caminen, porque cuando vayan en el camino, en cualquier momento, yo voy y los recojo, porque ya he preparado lugar para ustedes. Así que no tenemos por qué temer, tenemos que ser persistentes. También es actitud y habilidad personal, esta actitud y habilidad personal ayuda a suplir la carencia de otras habilidades. O sea que cuando nosotros somos persistentes, sabemos que vamos a tener cosas que no las tenemos en la mano, que carecemos de ellas. Pero como somos persistentes, esperando en el Señor, tenemos la seguridad que Dios proveerá. La persona persistente seguirá intentando, mire, pese a los eventuales fracasos, y podrá aprender de cada uno de ellos sin importar lo difícil que sean. ¿Lo repetimos? La persona persistente seguirá intentando. ¿Ves? Persistente no quiere decir que, wow, fracasé, ya me voy, esto realmente no funcionó como yo pensaba que iba a funcionar. Así que dejo el camino y me voy. No, la persona persistente va a seguir intentando pese a los eventuales fracasos, a los fracasos. No solamente a las tormentas, porque podemos pasar por las tormentas, pero ¿qué si en medio de esa tormenta perdemos? ¿Nos vamos a quedar ahí en el camino? No, la persona persistente va a seguir intentando, porque ve en cada fracaso una oportunidad para comenzar de nuevo. El fracaso es fracaso conforme a cómo la persona lo mira. Si lo miramos como un fracaso, como derrota, nos quedamos sentados. Pero si miramos el fracaso como una oportunidad para comenzar de nuevo, como una oportunidad para aprender de las situaciones por las cuales pasamos y ver que realmente en todas las cosas, como dice la palabra, Dios tiene propósito, hermanos, nos vamos a levantar con más ánimo, con más fuerza, con más deseos de seguir, porque eso es lo que hace la persistencia. El creerle a Dios, que si Él trazó el camino y se metió esa tormenta en el medio, Él sabe por qué la levantó en ese momento en específico de nuestras vidas. En nosotros está no poner la mirada en las circunstancias, en las tormentas, en las pruebas, sino en aquel dijo, confía que yo he vencido. Es todo con el color de ojos que lo estamos mirando, ¿verdad, don Juan? Hay muchos colores, ¿verdad que sí? Pero dependiendo el color que nosotros lo miremos. Hay que seguir hacia adelante siempre. Y ustedes más tienen ese testimonio, larga vida, y han visto la fidelidad de Dios. Y pueden pensar ahora, oye, si me hubiera quedado en aquel problema en el año, don Juan, usted tiene 85, ¿verdad? Así que está corriendo por ahí desde los principios del siglo. 86. Así que si el Espíritu Santo le trae un problema grande que le pasó cuando tenía 30 añitos, estaba en la plena juventud, imagínese si se hubiera quedado allí, no hubiera visto todo lo que ha visto hasta el día de hoy. Y así cada uno de nosotros hemos visto la fidelidad de Dios. Así que la persona persistente seguirá intentando pese a los a eventuales fracasos, y podrá aprender de cada uno de ellos sin importar lo difícil que hayan sido. No mire lo fuerte de los vientos.
mire aquel que prometió que estaría con nosotros todos los días y que Él nos daría la victoria. Y que el fracaso no quiere decir que todo terminó, sino que hay una oportunidad de comenzar de nuevo. Así que yo creo que ya tenemos bastante claro lo que significa la palabra persistencia. ¿Correcto? Seguir hacia adelante. No detenernos. Sí, mismito, vamos. Nos caemos, nos levantamos y seguimos caminando porque todavía largo camino nos resta, como le dijo el Señor a Elías, salte de esa cueva, muchachos, porque todavía tengo planes para ti, todavía mis propósitos no han terminado contigo. Está bien, hay un momento en que nos hieren, en que nos herimos y tenemos que un momento sentarnos, pero mientras más nos tomemos pena nosotros mismos esta carne, más tiempo nos quedamos en la prueba y menos vamos a poder ver el propósito de Dios por el cual nos permitió pasar por donde nos pasó. Así que como Pablo hizo, le cayeron arriba cuando iba por el camino, lo agolpearon hasta el punto que dijeron, wow, ya acabamos con él, sigamos. Lo habían dejado inconsciente y pensaron que ya habían acabado con el Pablo, que donde quiera que llegaba se levantaban tumultos. ¿Por qué? Porque llegaba la verdad y donde llega la verdad, hermano, tiene que haber movimiento. Porque el pecado sale y entra la verdad del Señor para transformar, para cambiar, para salvar. Entonces, no temamos, la iglesia siempre va a estar en prueba, la iglesia siempre va a estar siendo probada, pero es para eso, porque si estamos haciendo el trabajo que el Señor nos ha mandado a hacer, de dar ejemplo, de ser discípulos, tenemos que saber que donde quiera que lleguemos y estén las tinieblas se van a molestar. Pero como nosotros sabemos el por qué Dios nos ha salvado y para qué, dónde estamos y hacia dónde vamos, esas cosas no le vamos a prestar mucha atención, porque mientras más oído le pongamos, más nos detienen de hacer la voluntad de Dios. Así que hay que seguir hacia adelante. Y vamos entonces ahora a comenzar el estudio de la mañana sobre la persistencia y lo vamos a trazar sobre la persistencia en la oración. Y vamos al libro de Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Busquen toda su palabra allí, Lucas capítulo 18. Y vamos a estar leyendo los primeros 8 versos del capítulo 18 de Lucas. Dice la palabra, hablando Jesús. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora pueden ver la palabra persistencia con esto. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿No se tardará en responderles? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Creo que la mayoría de nosotros conoce esta parábola. Yo quiero centrarme en el primer verso, donde dice Jesús que le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús dejó claro que hay una necesidad y la palabra necesidad, según el diccionario de Wikipedia, dice que es el estado de un ser que se halla en carencia de un elemento y su logro
resulta indispensable para vivir en un estado de bienestar corporal y espiritual pleno. Una necesidad. Sabemos que no es lo mismo un deseo que una necesidad, ¿cierto? Usted puede desear algo, querer algo, porque lo desea. Pero cuando viene una necesidad, es algo imperante. Es algo que se necesita para poder continuar. Es algo que se necesita en el momento para poder completar. ¿Cierto? Entonces, Jesús hablaba que hay una necesidad y deja bien claro la necesidad. ¿De qué necesidad está hablando Jesús en la parábola? De orar. ¿Y de orar cómo? Siempre dice. ¿Y qué más? Y no desmayar. Entonces Jesús habla que hay una necesidad y deja bien claro que esa necesidad es de orar siempre y no desmayar. Y de acuerdo con el significado que acabamos de decir de la palabra necesidad, podemos entonces tener claro lo imprescindible que es para nosotros, usted y yo, los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, ¿okay? Que sin la oración, nosotros, el bienestar nuestro, tanto corporal como espiritual, se va a ver afectado. Por eso el Señor dijo, necesidad. Él no dice, yo deseo que si ustedes puedan orar. No. Yo le estoy diciendo a ustedes que es una necesidad. Que deben de orar. Porque si no oran, entonces no solamente su relación espiritual con el Señor se va a afectar, sino que al final corporalmente se va a poder ver en nuestras vidas si realmente tenemos una relación cercana con Dios en la oración o no. Y muchas veces, ¿y por qué la palabra la tenemos que desmenuzar? Porque muchas veces, la mayoría de las veces, hermano, nuestra carne nos engaña. Es que yo oro, hermano, pero yo oro. No es que oremos, es que después, como dijo el salmista, escudriña mi corazón, Señor. La oración es para escudriñarnos delante de Dios. A ver realmente si estamos como Dios quiere que nosotros estemos. Porque muchas veces también preguntamos, ¿cómo usted está? Como Dios quiere. Wow, eso es una interrogación muy grande. Porque entonces estamos viendo en esa persona que está amargada, que está siempre quejándose de todo. Y entonces nos podemos preguntar, ¿así es que Dios quiere que estemos? Entonces, cuando entramos al estudio profundo de la palabra, de por qué Dios, por qué Jesús dijo lo que dijo, entonces nosotros podemos, ese es el espejo, la palabra es el espejo. No es el espejo para mirar para atrás a ver quién está atrás, porque cuando ponemos un espejo, ¿verdad? Que podemos ver el que está atrás. No, el espejo de la palabra es para mirar a mí. A mí, al que la está observando, al que la está buscando. Es el espejo que nos va a confrontar con nuestra realidad delante de la presencia del Señor. Y todo para el beneficio nuestro, hermanos. No es para apuntar, es para el beneficio nuestro porque Dios quiere que sus hijos sean el reflejo de Él aquí en la tierra. Y por eso nos da la palabra. Así que la oración para nosotros los cristianos es de vital importancia porque sin el ejercicio de ella en nuestras vidas estamos muertos espiritualmente, reflejándose así en nuestro cuerpo corporal. Tanto en nuestra vida personal como en la vida de su pueblo en general, como iglesia que somos. Jesús hace una connotación bien fuerte sobre la necesidad de orar. Él se asegura que nosotros podamos entender que Él no está diciendo algo liviano por decirlo. El Señor nunca ha dicho nada por decirlo. Siempre tiene propósito en toda palabra que salió de sus labios. Y dice, debe hacerse siempre. Orad siempre. ¿Y esto denota qué? Persistencia. ¿Recuerdan la persistencia? Estamos hablando de la persistencia. Pero mirándola a través de la oración,
sobre las palabras que salieron de la boca de Jesús, que son para nosotros su pueblo. Y dice, y no desmayar. Y no desmayar también denota persistencia. Como dijo don Juan, nos caemos, nos levantamos y seguimos hacia adelante. Eso es persistencia. Así que vamos ahora entonces a explicar lo que es la oración persistente. ¿Estamos aprendiendo? Aprendiendo, ¿verdad? Porque si no estamos aprendiendo, apagamos las cámaras y entonces ministramos personalmente el uno al otro para que el Espíritu Santo se mueva de tal manera que realmente nuestra carne ceda. Y así, Señor, la verdad que tú estás hablando a mi vida en este día. Vamos a ver lo que es la oración persistente. Dice que es un poderoso movimiento del alma hacia Dios. Un remover de las profundas fuerzas del alma hacia el trono de la gracia divina. Es la habilidad de aferrarse, poseer y esperar. Persistencia en la oración. No es un incidente, ni siquiera un comportamiento, sino una pasión del alma. Un deseo de querer estar con nuestro amado. Un deseo de querer tener relación con aquel que nos ha amado eternamente. Y para eso el espíritu tiene que coger el alma. Y el alma, en vez de los deseos, como dice Pablo, antes usábamos nuestros miembros para el mundo. Ahora usamos nuestros miembros para agradar a Dios, para buscar de Dios. Y como sabemos que esta carne nunca quiere agradar a Dios y siempre anda en dirección opuesta a lo que Dios ya nos ha dado como pueblo, entonces tenemos que decirle al alma mía, como le dijo el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te abates dentro de mí? Espera en Dios. Busca a Dios, esperar, persistente, espera en Dios, porque todavía aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío es el Señor. Entonces, la oración persistente es esa oración que va por encima de esta carne, pero coge esta carne y la lleva delante con el Espíritu Santo de Dios, porque sin Él nada podemos. Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestros corazones. Dios ha puesto lo que nosotros necesitamos para buscarlo en todo tiempo. Está en que nosotros despertemos y le digamos a esta carne, no es como tú quieres. Es que no sé qué orar, no puedo orar, pero me arrodillo, Señor, así. Igualito como estoy sintiendo, así te lo digo. Pero esto no es lo que yo quiero. Yo quiero lo que tú quieres para mí. Lo que tú tienes para mí. Así que tampoco es un deseo a media, sino una muy fuerte necesidad. La oración tenemos que llegar al punto que la necesitemos, que cuando no estamos en la comunión con el Señor continua, tenemos que detenernos y decir, no, Señor, hay algo que me falta. Yo no creo que los carros corren sin gasolina, ¿verdad que no? Pues entonces nosotros, los hijos de Dios, corremos bajo la llenura del Espíritu Santo, que es la que diariamente nos está recordando el amor, las grandezas de Dios para con nuestra vida, para que nos acerquemos a Él. Esta cualidad de luchar y vencer mediante la oración persistente no surge de la vehemencia física ni de la energía de la carne, no surge de la carne. Usamos la carne, por supuesto, pero no surge de ella. No es un impulso de la energía humana, ni tampoco un entusiasmo del alma, que el alma realmente quiera, sino una fuerza interna, una facultad implantada y levantada por el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a desear a Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a desear lo que es de Dios. Esta carne de por sí no va a buscar a querer agradar a Dios y mucho menos de que nos diga vete a orar. No, ese deseo que llega en nuestras vidas de necesito orar, es el Espíritu Santo el que lo está poniendo, porque como le dije, es el Espíritu el que pone el deseo, el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestros corazones. Así que es la intercesión del Espíritu Santo de Dios en nosotros.
que hemos de orar como conviene, no sabemos. Pero el Espíritu nos lleva con gemidos indecibles a anhelar buscar la presencia de Dios. Es esa oración eficaz y ferviente del justo que puede mucho, que menciona el apóstol Santiago en el capítulo 5, versos 15 y 16. La oración persistente es resultado del Espíritu Divino, avivando nuestra súplica hacia el trono de la gracia, hasta que el fuego divino de la bendición es derramado. Oración persistente, no oración común. Es la oración persistente. Porque sí, oramos en todo momento. Señor, ayúdame en este día. Señor, guarda a mis hijos. Okay. Señor, mira que tengo que ir a esta oficina al médico y me van a dar unos resultados. Señor, mire que todo haya salido bien. Son oraciones también. Pero hay una diferencia entre la oración persistente. Porque la oración persistente, la persistencia anda buscando algo. Anda a ver algo completado. Y eso es lo que lleva al ser humano a ser persistente cuando desea algo. Por eso yo siempre digo que nosotros hacemos lo que realmente deseamos. Terminamos haciendo realmente lo que deseamos, lo que anhelamos. ¿Y qué hay en nuestros corazones? Un ejemplo, nos invitan a algo de la iglesia. Ay, si me hubieran dicho con tiempo. Miren, vamos a reunirnos toditos y vamos a comernos, vamos para casa de Paco. Ah, apúntame que yo voy. ¿A qué hora? Bueno, vamos a estar a las 9 o a las 8 de la mañana porque hay cosas que hacer. Ah, no hay problema, yo me llego allá. Tenemos que orar. Son las 24 horas, las 3 vigilias, las 2 vigilias. Y aún cuando hiciéramos una, si el deseo en el corazón no está, no llegamos. ¿Por qué? Porque terminamos haciendo lo que deseamos hacer, lo que queremos hacer. Y por eso era que el salmista le decía al Señor, escudriña mi corazón y mira a ver si hay en el camino de perversidad y apártame de él. Pero para eso había que disponérselo persistentemente y buscar la presencia del Señor. Señor, ¿qué hay en mi corazón que no me motiva a anhelar lo tuyo? Que no deseo hacer lo tuyo. Sí, te amo, tú sabes que te amo. Pero el Señor nos sigue diciendo, el que me ama es el que hace la voluntad del Padre. Entonces esta carne nos engaña fácilmente. Tenemos que decir, ¿qué pasa en mis pensamientos? ¿Cuáles son mis deseos, mis más íntimos deseos? Que mis hijos estén bien. No, pues ya la prioridad cayó de donde debía de ser. Nuestra prioridad debe de ser siempre agradar a Dios en todo lo que nosotros estamos haciendo. El deseo que hay en nuestros corazones por Dios y por lo de Él. Hermano, ¿y la familia? No, yo no le estoy hablando de la familia. Dios da tiempo para todo. Sé que hay tiempo para todo. Y si el primer anhelo y deseo es agradarle a Él, créame que lo demás lo vamos a disfrutar porque Él nos lo dio para bendición. Así que esta lucha en la oración puede que no sea muchas veces ruidosa ni ardiente, sino un deseo así quieto, tenaz, pero siempre urgente, siempre con perseverancia, porque entendemos que es la prioridad. No tiene nada que ver con nuestras emociones. Ay, que hoy me siento, que hoy me llevo todo por delante. Pero ¿y mañana qué? Cuando nos bajen los ánimos. Porque hoy estamos de un lado y hoy estamos de otro. Los puertorriqueños decimos, se levantó por el lado equivocado de la cama. ¿Y usted sabe qué es lo lindo? Que a Dios no se le sirve por emociones. Dios es Dios, lo sienta yo o no lo sienta. Dios está conmigo, sienta yo que está conmigo o no esté. Porque yo he creído en la palabra de Dios, que Dios es espíritu, que Él es fiel y verdadero, que yo soy infiel, pero Él es fiel. Y hoy los problemas me pueden hacer ver, Dios me dejó. Pero el Espíritu Santo que Jesús dijo, cuando venga el Consolador, Él le recordará todas las cosas. Y en medio de mi llanto, en medio de mi problema, el Espíritu Santo me va a decir, pero yo estoy contigo. Porque mis emociones me van a dejar saber, Dios me dejó. Dios nos dejó, se fue.
No, son nuestras emociones, nuestros sentimientos, esta alma que quiere turbarnos. Por eso es que el salmista siempre le está diciendo, no te turbes. Si Él está ahí, Él no se ha movido de su trono, ni se moverá. ¿Vio qué lindo es creer en Dios por quién Él es y no por nuestras emociones o por nuestro estado de ánimo? Que yo oro y no me contesta. Sigo orando. Esa es la persistencia. ¿Por dónde vamos? Es una oración que sale del corazón, cuya llama no es débil. Es el corazón, pero es ese corazón nuevo. No es el de piedra, es el nuevo, el dirigido por el Espíritu Santo. Dice, cuya llama no es débil ni momentánea, sino que brilla continuamente como un fulgor inextinguible, porque es la llama del Espíritu Santo en nosotros. La persistencia es una condición para la oración. Tenemos que hacer parte de la oración el entendimiento de lo que es la persistencia. No se trata de presionar sobre el mismo asunto con vanas repeticiones, sino con urgentes demandas. No es que estemos repitiendo por repetir. No, es que nuestra persistencia es tan grande como lo de la viuda que llegó delante del juez y le dijo, hazme justicia. Hazme justicia. Venía a decirle todos los días lo mismo. Pero la intención que había en su corazón, ella sabía la urgencia que tenía de que el juez injusto le hiciera justicia. Nosotros podemos venir todos los días delante de la presencia del Señor y presentarle la misma oración, pero depende de la actitud de nuestro corazón, el deseo ferviente de entender, Señor, yo realmente necesito que tú obres a favor de mí en esta situación. Dígaselo todos los días. No, yo no se lo digo todos los días porque ya se lo dije y Dios no se olvida de las cosas. Como el mismo padre, sus hijos van y le preguntan por algo y en ese momento le dicen que no, pues ellos se fueron. Si no les interesa, no vuelven. Pero créame que si realmente lo quieren, van a volver una y otra vez. Pero yo te dije, nene, ya te dije que no. Se fue y no pasaron 2 o 3 horas y mañana por la mañana se levantó. Mami, recuérdate lo que te dije. O a papi. Persistente, ¿verdad que sí? Entonces nosotros también vamos a la oración. Señor, mira esto. Ya lo dejé allí. Ya me puedo olvidar porque ya Dios no se va a olvidar. No, Dios no se olvidó. El que nos olvidamos fuimos nosotros. De saber que Dios es un Dios que le agrada que nosotros vayamos. ¿Por qué? Porque eso va a mostrar las intenciones y los deseos de nuestro corazón. Primeramente por Él y por si realmente estamos interesados en que Dios supla esa necesidad o simplemente le estamos tirando un request que llegue el delivery cuando quiera, porque muchas veces llegó el delivery y ni cuenta nos dimos. O sea que el Señor contestó la oración y como no le prestamos mucha atención ni nos dimos de cuenta que el Señor nos contestó. O que nos estaba hablando en medio de esa circunstancia por la cual estábamos rogando. Así que no consiste en contar las veces, sino en ganar la batalla en la oración. Tiempo va corriendo a la milla y vamos por ahí para abajo. Vemos en la Biblia el ejemplo de hombres y mujeres de Dios orando persistentemente, fervientemente ante Dios y lo que ocurrió en la tierra en respuesta a sus oraciones. Abraham. No vamos a entrar, solamente le pongo el capítulo, ustedes lo leen. Dice, en los capítulos 18 y 19 de Génesis, vemos a Abraham orando repetidas veces, intercediendo a favor de la salvación, de que Dios no destruyera a Sodoma y a Gomorra. ¿Y por qué Abraham estaba intercediendo para que Dios no destruyese a Sodoma y a Gomorra? Porque allí habían familiares de Lot. Lot estaba allí. Y sabemos la historia que él le decía, y si hubieran tantos justos, y si hubieran tantos, y si hubieran tantos. Estaba pensando en su sobrino, que sabía que no era nada de justo, pero la misericordia de Dios lo podía alcanzar. Y lo alcanzó.
Así que Job, perdonen, Abraham oró. La oración de Abraham a favor de Sodoma y Gomorra es un ejemplo claro de una oración persistente. Por su persistencia en la oración, la misericordia de Dios alcanzó a su sobrino Lot y su familia, porque fueron sacados por un ángel que Dios envió para que los sacaran de la ciudad antes de que la ciudad fuera destruida por fuego y azufre, porque así cuenta la palabra y así fue. Por tanto, vemos aquí el beneficio y la bendición de la oración persistente. Su hijo, su hija, su nieto puede estar en un ambiente que usted sabe que es completamente de pecado. Pero si usted ora persistentemente, Dios lo puede sacar de esos lugares que sabemos que lo que hay es tinieblas. Si oramos persistentemente, le decimos, Señor, tú sabes dónde se mete los fines de semana. Tú sabes a la hora que llega y dónde está. Pero yo creo en ti, Señor, que así como tú libraste a Lot y a su familia de ese mundo perverso de Sodoma y Gomorra, que son los días que estamos viviendo nuevamente, Dios los va a rescatar y los va a sacar. Pero hay que tener una oración persistente. Y la oración persistente es aquella que le cree a Dios. Como la mujer de la parábola, que no se cansó de ir delante del juez injusto porque sabía que en alguna manera Dios podía tocar el corazón de ese hombre. Y él no accedió porque, como él dijo, para que no me vaya a tumbar la paciencia, fue que Dios obró y le cambió el corazón, porque Dios es el que cambia el corazón del hombre. Así que hay beneficio en la oración. Jacob, yo dije que lo quería leer y lo voy a leer rapidito. Vámonos, está en Génesis 32. Génesis 32. Marqué por aquí, pero se me perdió. Aquí está. Vamos a leer en Génesis 32, versos 22 al 30, rapidito. Vamos a estar hablando aquí de Jacob. Dice, Jacob lucha con el ángel en Peniel. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al lado el vado de Jacob. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se desyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Aquí vemos a Jacob luchando con un ángel. ¿Cuándo? Hasta que se cansó. Dice que toda la noche. Yo le doy gracias a Dios por los intercesores, porque realmente pagan el precio en la perseverancia, en la oración, y no importa que estén cabeceando a las 3 de la mañana, si oyen la voz del Señor se levantan. ¿Verdad, hermana Doris? Que el Señor nos dé ese ministerio a todos, de ver la oración así persistente, de una necesidad tan imperante que no importa el momento, soltemos lo que tengamos y vayamos a buscar el rostro del Señor. Así que vemos a Jacob luchando toda la noche con el ángel. Y de aquí podemos ver el énfasis del significado de la oración perseverante. Dios, por esa oración persistente, rescató a Job, afectó la vida de Job
lo salvó de la muerte, porque recuérdense, él iba de camino a encontrarse con su hermano Esaú, que le había dicho, cuando te encuentres, ahí quedaste. Y la oración cambia todas las cosas. La oración perseverante cambia todas las cosas. El Señor rescató a Job de una muerte segura en las manos de su hermano. Cambió la actitud y la conducta de su hermano Esaú, pero también lo cambió a él. Cambió el carácter de Jacob. Ya Jacob no siguió siendo el mismo. Jacob vino ahora a ver el cumplimiento de la promesa de Dios sobre de él antes de que naciera. Hasta el punto que le cambió su nombre. Y Jacob, fíjese, nosotros decimos que Jacob es engañador. Y sí, fue un engañador. Y pagó el precio por sus pecados. O sea que Dios es misericordioso, pero las consecuencias de nuestro pecado siempre las vamos a pasar. La diferencia es que con la misericordia del Señor, el Señor nos lleva a través de las consecuencias que pasamos por causa del pecado, pero como ya hemos sido perdonados, el Señor nos aliviana la carga y nos fortalece. Así que Jacob, pero con todo eso, mire el significado del nombre de Jacob. Dios protege, protegido por Dios. O sea, que Jacob fue un engañador, hizo lo que hizo, pero estaba siendo protegido por Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque había promesa sobre Jacob. Y usted puede ver en sus hijos, o en usted mismo, o en la familia, que hay alguien que está caminando en completa rebeldía delante de Dios y le pasa lo que le pasa y Dios lo está protegiendo. ¿Por qué lo está protegiendo? Porque tiene una palabra sobre él. Hay un propósito de Dios. Y nosotros lo podemos ver en nuestro hermano Peter. El que conoce la historia de Peter sabe cómo Dios en su misericordia lo protegió en todas sus andanzas que estaban en desobediencia delante de la presencia del Señor. Pero como Dios tenía propósito con ese muchacho, lo guardó. No es que le dejó pasar por alto el pecado, porque caro ha pagado. Pero las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y cuando Dios aparta a alguien en el vientre de la madre, no importa lo que el diablo quiera hacer con esa persona, Dios termina cumpliendo sus propósitos. Por eso es que tenemos que ver que las pruebas y las circunstancias que llegan a nuestra vida, ya sea personal, ya sea con la familia, ya sea en la congregación, algo Dios está haciendo. Y tenemos que creerle y esperar pacientemente, pero orar persistentemente para que los propósitos de Dios se cumplan, se sigan cumpliendo. Porque Dios lo va a hacer, pero nosotros podemos quedarnos en el camino porque nos quedamos mirando las circunstancias y las tormentas que se levantaron en la vida. Pero Dios va a seguir cumpliendo sus propósitos. Porque no se trata de una persona en específico, se trata del plan eterno de Dios para con los hombres que se tiene que cumplir. Se va la milla el tiempo. Nuestros tiempos de oración persistente, al igual que a Jacob, nos dejan marcas como los diamantes en los lugares más difíciles y dejan huella en nuestro carácter. Quedó una huella en el cuerpo de Jacob. Quedó cojo para toda la vida. Pero yo me imagino que cada vez que él cogía y le dolía, se acordaba de la misericordia de Dios. No se acordaba de que el mal rato que pasó, de por qué me pasó esto a mí. Si yo terminé arrepintiéndome. No, Dios le gusta dejar huella para que nosotros no nos olvidemos de dónde nos sacó. Por su misericordia. También tenemos a Moisés. Pueden tomar solamente los textos donde están y ustedes lo pueden leer. Vemos en Éxodo capítulo 34, del verso 28 al 35, cómo Moisés estuvo en la presencia de Dios en el monte Sinaí o el monte Horeb, son los mismos, donde Dios, él estuvo 40 días y 40 noches en la presencia del Señor y Dios él vio a Dios con su propia mano escribiendo las tablas de la ley. Pero estaba metido con Dios. Y os mostraré cosas grandes y ocultas que no han llegado
a corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y los que le aman son los que lo desean, son los que lo buscan. Preparó cosas grandes y ocultas que no han llegado a corazón de hombre, hermano, ni a oído. Y Dios las preparó para nosotros, su pueblo. No es para el que tiene ministerio, no es para el pastor ni el líder, no, es para su pueblo. Pero lo verán y lo conocerán los que lo buscan, los que temprano lo buscan y no tiene nada que ver a las 3 de la mañana. Es lo que lo buscan al tiempo, en todo momento. Moisés también en el capítulo 16 de Números, vemos a Moisés y a Aarón en la oración perseverante, en la oración intercesora, cuando ellos interceden para que el propósito de Dios de querer destruir al pueblo por causa de la murmuración, por causa de que el pueblo se levantó en contra de los propósitos de Dios para con Moisés, Dios iba a destruir a todo el campamento. Pero Moisés se levantó, él llamó a Aarón, corre, busca el incienso de la oración, ora, clama, para que Dios no destruya todo el campamento. Para que Dios no destruya el pueblo. Y vemos a Moisés también diciéndole a Dios, ¿qué van a decir los pueblos? ¿Que tú sacaste a este pueblo de Egipto para traerlo a morir al desierto? Eso lo hace la oración intercesora. La oración persistente. La oración que nos lleva a entender que en medio de todo Dios es misericordioso. Lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero buscó a ver quién se paraba en la brecha y dice que no halló a nadie. ¿Desea usted y yo ser esa persona que Dios está buscando? Y como ve un corazón dispuesto, lo hallé. Vemos también en Primera de Reyes, capítulo 18, versos del 41 al 46. Primera de Reyes, capítulo 18, versos 41 y 46. Vemos a Elías cómo repitió la misma oración 7 veces. En un día. 7 veces. Oración persistente. ¿Por qué? ¿Por qué oró? Para que Dios le abriera los ojos a quién. Primeramente a su siervo, que decía, mira, contra nosotros viene un ejército grande. Esa fue una de las oraciones. Pero otra fue para que lloviera. Y esa está en el Primera de Reyes, capítulo 18. Y entonces, Dios abrió los ojos del siervo y vio, hay una nubecita que se ve por allá. Y Elías le dijo, ok, grande lluvia viene. Y él tiene que haberlo mirado. Pero si yo te dije que era una nubecita pequeñita, viene tú a decir que viene lluvia grande. La nube que vi es chiquitita, yo no creo que eso va el agua, las gotas que salgan de ahí no van a llegar a la tierra. No es suficiente agua, esa nube no tiene suficiente agua para saciar esta sequedad. Wow. Es que Dios no trabaja como trabaja el hombre. El hombre, si no ve suficiente, no es suficiente. 2 pececillos y 3 panes. No, tú estás loco. Mira, tú viste toda la gente que hay allí. Una nubecita pequeña. Elías, sí, ya veo una nubecita pequeña. Ok, dile acá que viene grande lluvia. Que se cuide, que se vaya para la casa. Que la lluvia que viene es fuerte. Hermano, nosotros servimos a un Dios grande. ¿Habrá algo imposible para Él? Dice Él mismo. Lo que tengo en la mano no me da. Pero si tú lo multiplicas, yo sé que sí da. Y yo creo que todos ustedes tienen testimonio de eso. Porque Dios nunca ha contado con lo que tiene el hombre. Él cuenta con lo suyo. Y nos los demuestra día tras día. Solamente que esta carne es muy olvidadiza y vuelve a preocuparse porque no tiene. Dios suple, Él es nuestro proveedor. Y Daniel en el capítulo 10, versos del 10 al 14, aún lo vemos aquí cansado, debilitado,
orando, insistiendo, orando por 3 semanas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no llega la respuesta a la oración. Lo que él no sabía, que ya en el cielo se había escuchado la oración de él y ya Dios había dado mandato. Vete que Daniel está orando, llévenle la contesta. Pero que, imagínense, si los mismos ángeles encontraron un obstáculo para poder traer la respuesta a Daniel, nosotros muchas veces pensamos, no, yo no creo que es el propósito de Dios. Y nunca sabemos lo que está pasando en los aires, en el mundo espiritual, en las tinieblas que están cargadas para que el pueblo de Dios no pueda ver lo que Dios está haciendo en el tercer cielo a favor de su pueblo, las órdenes que se han dado a favor de su pueblo. Y el enemigo, por supuesto, no quiere que el pueblo reciba esas contestas rápido y nos mete en lucha y nos hace ver problemas y levanta huracanes. Pero se nos olvida que el enemigo no puede hacer nada a menos que Dios se lo permita. Que si se lo permite es porque él sabe que la victoria que viene es mayor. Nuestra victoria va a ser mayor, hermanos. Pero tenemos que aprender a mirar con los ojos espirituales. Eso está pasando, pero me recuerdo de Daniel. Ay, no sé, allá estaba Gabriel y después no pudo y mandó y vino el ángel Miguel y se quedó allá. Mira, quédate allí peleando con estos allí que lo que hacen es tratando de entretenerme, que yo tengo que llevarle la respuesta a Daniel. Dios siempre va a mandar refuerzos. La mujer Sirofenicia, una mujer griega, gentil. Estamos hablando de la mujer Sirofenicia. No era una judía, hermano. Era una mujer griega. Y su persistencia hizo que consiguiera la victoria, que su petición se viera. Ni el silencio aparente del Señor. Usted se recuerda de la mujer Sirofenicia, fue esa mujer que le dijo, mira, mi hija está atormentada. Por favor, haz algo por ella. Y Jesús le dijo, no es justo dar los panes de los hijos a los perrillos. ¿Qué hubiera hecho usted y yo? Oh, pero ¿y quién se cree que es? Yo no soy ningún perro. Mira cómo viene a tratarme. Que no me dé nada. Yo no lo necesito. Ella le respondió, aún los perros comen de la migaja que cae de la mesa de sus señores. Porque a veces nosotros creemos que tiene que ser como nosotros decimos. No me ofendas. Tú me ofendiste. Así que yo no vengo más para acá. Y el Señor le dijo, no es justo darle los panes de los hijos a los perrillos. Y ella no se fue llorando. Ella persistió. Ella sabía delante de quién estaba. De quién había escuchado hablar de los milagros. No, si lo hizo por otro, yo estoy segura que lo va a hacer por mi hija también. No importa lo que tenga que pasar. No importa las humillaciones que tenga que pasar. Es que hay una necesidad que solamente Él me la puede suplir. Y persistió. Y Jesús libertó su hija endemoniada. La persistencia en la oración. Así que lo que hizo ella, lo que posiblemente era, humanamente hablando, para alejarla de Dios, la acercó más a Dios. Las pruebas que vienen para acercarnos más a Dios, muchas veces, como estamos mirándonos a nosotros mismos, a esta carne que se hiere de nada, nos aleja de Dios. Y el Señor está diciendo, no, es que no te dejes pasar por ahí con ese propósito. Es para que te acerques más a mí. Porque tú no tienes poder sobre las circunstancias que te llegan a la vida. Yo soy el único que te puede mostrar por qué lo permito. Y si te acercas a mí, aunque llores, aunque sufras, al final vas a ver, como dijo José, todo lo ha hecho bien Dios en mi vida. Ay, miren, se me fue el tiempo. Si la mujer Sirofenicia hubiera permitido que su fe se hubiera sumido en el silencio, deteniendo sus esfuerzos, su casa ensombrecida por la pena nunca hubiera recobrado el brillo de un hogar feliz por la sanidad de su hija. Yo creo que la próxima le damos la segunda parte porque hay tela para cortar. Y no terminé.
¿Verdad que sí? Así que yo creo que hasta este momento el Señor nos ha dado suficiente para meditar y para encender esa llama que posiblemente estaba ahí media apagadita, pero no nos habíamos dado cuenta porque como que todo está bien. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, tú nos diste bien claro las instrucciones cómo allegarnos a ti. En el nombre de Jesús, Señor, pero también entendiendo, Señor, que con corazones humildes, Señor, con corazones limpios, Señor, porque reconocen, Señor, oh, Señor, que tú eres el grande, Señor. Que nosotros solamente somos esos redimidos que a tu tiempo, Señor, tú tuviste misericordia de nosotros y nos extendiste tu gracia salvadora, Señor. Y a veces se nos olvida eso, perdónanos, Señor. Y venimos delante de ti, Señor, con una actitud en la oración que no es la que tú esperas de un hijo, Señor, que reconoce y honra a su padre. Ayúdanos, Señor. Queremos orar como conviene, porque como dice tu palabra, muchas veces oramos y no recibimos porque no sabemos orar, Señor. Y no es nada con relación al tipo de petición que te hagamos, Señor, sino es en la actitud del corazón con la cual nos presentamos delante de ti. Nosotros queremos, Señor, como te dijeron los discípulos, enséñanos a orar, Señor. Que nunca nos olvidemos de hacerte esa petición, Señor. Enséñanos a orar, Señor, de manera tal, Señor, que tú seas exaltado y glorificado en todo y que sea la voluntad tuya, Señor, hecha en nuestras vidas, aquí en la tierra, Señor, como tú nos enseñaste a través del modelo de la oración. Que se haga tu voluntad, Señor, como en el cielo, así en la tierra. Y como Jesús nos enseñó en Getsemaní, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya, oh Dios. Pero enséñanos a ser persistentes, Señor, porque tú sabes que esta carne es vaga. Tú sabes, Señor, la atmósfera de las regiones, las huestes espirituales de maldad, Señor, que nos rodean, Señor, que ponen presión en nuestras vidas y como nosotros, oh Señor, somos seres carnales, Señor, se nos olvida que tenemos ya una naturaleza espiritual dirigida por tu Espíritu Santo para que si clamamos a ti, perseveramos en la oración, tú nos puedas mostrar el porqué de las cosas y poder levantarnos, oh Señor, firmemente y decirte, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdame, Señor. Quiero vivir, Señor, oh Señor, de tu mano, contando contigo día tras día, como ese mejor amigo que nos gozamos en llamar y decirle la mejor noticia o el buen momento que pasamos en el día y llamarlo y decirle, mira, esto me pasó, que seas tú primero, oh, ese padre que nos gozamos de ir delante de él y Señor, mira, esto me aconteció y te quiero dar gracias. Y por la mañana, Señor, decirte, aquí está el día, ayúdame en los afanes que traerá, porque yo no los conozco, pero tú sí. Y eso mostrará nuestra persistencia en la oración, nuestra persistencia en nuestra dependencia de ti, sabiendo que es tu Espíritu Santo el que nos lleva, oh Jehová, a anhelarte y desearte. Sí, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, aquí en la congregación, estos momentos donde estamos, Señor, aquí, Señor, está representado, Señor, esos hombres y mujeres, Señor, que tú le has dado el privilegio de vivir muchos años, Señor. Y muchos de los años que pasaron, los pasaron sin propósito porque no te conocían. Pero hoy al final, Señor, de esta última etapa de la vida, Señor, pueden ver de una manera diferente, Señor, y hacer cosas que antes no podían hacer porque no te conocían. Pero hoy te conocen, Señor, que su mayor tiempo sea el deleitarse en tu presencia, Señor. Orando, Señor, oh, por esta generación, por su familia, por la iglesia en estos tiempos, Señor, para que los planes tuyos, Señor, se puedan, oh Jehová, cumplir cada día. Que ellos entiendan, Señor, el valor que ellos son delante de tu presencia en esa oración persistente, Señor. Y que no importa, oh Jehová, los achaques, Señor, de la edad, Señor, de su cuerpo, de sus enfermedades, oh, lo pongan en un lado porque entienden que el propósito tuyo para con ellos es mayor que la enfermedad que ha tomado sus cuerpos, Señor. Y sepan deleitarse en ti, Señor, en esta etapa, Padre. Igualmente a todos y cada uno de nosotros que vamos en este caminar, Señor, y que tú nos estás enseñando, oh, la misma palabra que también cale de tal manera en nuestros corazones, Señor, que así como Jacob, Señor, fue transformado, cambiado, y hasta le cambiaste el nombre, Señor. Sí, de Jacob, de aquel que estaba siendo
protegido por Dios, le cambiaste el nombre a Israel. Sí, Señor. Israel, que significa, bendito sea tu nombre, oh Dios, el que lucha con Dios. El que luchó con Dios y venció. Dios terminó concediéndole las peticiones de su corazón porque vio la persistencia tuya, Señor. Y viste que era el momento de cambiarle el nombre. Que llegue ese momento en nuestra vida, no solamente del antes y después de Cristo, Señor, sino que a través, Señor, de tu trato con nosotros, Espíritu Santo, llegue el momento en que tú le digas al Padre y a Jesús, está listo, dale el ministerio, lo que tú has separado para que siga trayendo gloria a tu nombre. Es tiempo de que entre en el escenario tuyo para que los hombres vean que tú eres fiel y verdadero, y al que separa, Señor, al que viene a ti, no viene por venir, viene con un propósito santo tuyo, y que en el caminar de la vida, Señor, nos lo va mostrando poco a poco.